alabanza de su gloria. Que el Señor le bendiga. Amén, amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos. Es un gran privilegio el poder estar juntos comunitariamente una vez más en la casa de nuestro Padre Celestial para adorarle como lo acabamos de hacer, para escuchar su palabra como lo acabamos de hacer cuando se leyó la lectura bíblica, para ser alimentados por medio de la misma a través del obrar del Espíritu Santo, como lo vamos a hacer en este momento, porque solamente Dios es el que nos enseña a nosotros de qué manera poder vivir correspondientemente a su voluntad, la cual está escrita en su revelación como buena, agradable y perfecta. Amados hermanos, el tema del mensaje del día de ahora es resistir firmes en la fe. Resistir firmes en la fe. Y este título, al ser pronunciado, al ser expresado, debería de llevarnos a nosotros a que podamos tener en nuestra mente un entendimiento a que verdaderamente debemos de estar resistiendo las acechanzas del enemigo, resistiendo toda clase de mal, estando solamente firmes, anclados, llenos de seguridad en la fe que ha sido dada a los hijos de Dios. De manera que vamos a leer la palabra de Dios en Santiago capítulo 4, versículos del 7 al 10. Santiago capítulo 4, versículos 7 al 10. Resistid firmes en la fe. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Oremos. Poderoso Padre, te damos las gracias por darnos las herramientas espirituales que cada uno de nosotros necesitamos para poder resistir al enemigo y estar firmes en la fe. Gracias, oh poderoso Dios, por tu Santo Espíritu que nos has dado, que mora dentro de nosotros para el fortalecimiento diario y continuo que nosotros requerimos, oh Señor. Porque solamente es a través de tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, a través de la oración, que tus hijos somos fortalecidos, somos renovados, oh Señor, y somos iluminados por medio de esta poderosa palabra que nos da el entendimiento para poder comprender de qué manera nosotros resistir, combatir, rechazar, oh Señor, todas esas falsas enseñanzas que quiere traer el enemigo, y que nosotros podamos estar siempre firmes en lo que se nos ha entregado en tu palabra, llenos de fe, de convicción y seguridad. Padre, permítenos a cada uno de nosotros tener la luz y el entendimiento bajo la guía del poder de tu Espíritu Santo, oh Señor, para saber de qué manera resistir, pues tú nos has dejado en tu revelación la manera de cómo nosotros lo podemos lograr. Gracias, Padre. Trae iluminación a nuestro entendimiento, a nuestro corazón. Sostenga al expositor de tu palabra, oh Señor. Es un gran privilegio, pero a la misma vez es una enorme responsabilidad, porque estamos predicando una palabra santa en labios no santos y estamos profundizando, Señor, en estas realidades bíblicas, y para ello requerimos de la intervención iluminadora del poder de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos nosotros comprender estas verdades bíblicas centradas en la persona de tu Hijo amado Jesucristo. Todo es para tu honra y para tu gloria, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Me alegro mucho de verles a cada uno de ustedes, el poder cada domingo estar reunidos en la casa del Señor para poder estar escuchando la palabra de Dios, para poder ser edificados, porque ese es el propósito para el cual nosotros estamos aquí, hermanos, para poder ir siendo edificados
en la palabra de Dios, la cual es el cimiento mismo de la vida espiritual del creyente. La palabra de Dios es el cimiento mismo de la vida espiritual del creyente, que nos va fortaleciendo, que nos va animando, consolando, exhortando, instruyendo mediante estas realidades bíblicas plasmadas aquí que Dios dejó para que nosotros la leyéramos bajo el entendimiento de su gracia, de su poder. Hermanos, aún dentro de los círculos cristianos existe una mala información de qué manera nosotros poder resistir al diablo, porque múltiples veces tratamos de hacerlo fuera de lo que Dios ha revelado, y cuando hacemos eso nosotros no estamos haciendo las cosas bien, al contrario, las estamos haciendo mal. Pero gracias sean dadas a Dios de que Él nos ha dejado este manual que es perfecto, que no contiene ningún error. Él nos ha dejado esta palabra por medio de la cual nosotros vamos a saber de qué manera resistir, oponernos, rechazar al diablo, al enemigo, porque Él es nuestro principal enemigo, hermanos. Él se le reveló a Dios y Él está en contra de todos aquellos que le servimos a Dios, de todos aquellos que glorificamos, que adoramos a Dios. Y es por eso que la palabra de Dios nos hace un llamado a cada uno de nosotros de qué manera poderlo resistir. Y la primera, el primer llamado, la primera convocación que se nos hace a nosotros, el primer mandamiento que encontramos aquí en la palabra de Dios es el sometimiento. Si ustedes leyeron estos versículos detenidamente, hay 9 o 10 mandamientos en estos pocos versículos que acabamos de leer. 9 o 10, y yo se los voy a ir diciendo. El primero es someteos pues a Dios. Someteos es el primero. Resistir es el segundo. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos es el tercero, y ese acercará a vosotros, pecadores. Limpiar es el cuarto. Purificar es el quinto. Afligíos, número 6. Lamentar, número 7. Llorar, número 8. Y este tiene que ver con seriedad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Tiene que ver con seriedad. Podría tomarse como número 9. Y número 10 sería humillaos delante del Señor. 10 mandamientos o imperativos encontrados en estos pocos versículos. Y la manera en cómo comienza Santiago a decir de qué manera nosotros vamos a poder resistir al enemigo es sometiéndonos a Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Todos nosotros lo primero que tenemos que hacer es que ahora le pertenecemos al Señor Jesucristo, y por lo tanto tenemos que someternos a sus mandamientos voluntariamente. Y cuando lo hacemos de esa manera, los beneficiarios somos nosotros, y Dios quiere que nos sometamos de una manera llenos de humildad, en que estemos con un corazón dispuesto a obedecerle, dispuesto a servirle en todo momento. De manera que, en primer lugar, sometiéndonos a Dios, vamos a estar viviendo conforme a su voluntad. Sometiéndonos a Dios es vivir conforme a su voluntad, y para eso yo tengo que conocer su voluntad. Yo tengo que leer, escudriñar las Escrituras constantemente para saber cuál es la voluntad de Dios para conmigo. Dios tiene una voluntad especial para todos sus hijos, y la voluntad especial de Dios es el que verdaderamente seamos transformados a la imagen de Cristo por medio de la palabra, y solamente lo vamos a hacer sometiéndonos a ella. Y esto es el primer punto fundamental, hermanos. Y cuando hagamos eso, vamos a poder entonces estar preparados para resistir al diablo. ¿Por qué? Porque ahora conozco lo que es bueno, lo que es de Dios, lo que es la verdad. Y entonces cuando venga
Satanás a querernos atacar, nosotros lo que vamos a hacer es a resistir, a oponernos, a rechazarlo a él. Y cuando hagamos eso, va a salir huyendo él de nosotros. ¿Quién va a salir huyendo de nosotros cuando le resistamos? Satanás. El diablo va a huir de nosotros cuando nosotros estemos viviendo en la voluntad de Dios, sometiéndonos voluntariamente a los mandamientos de Dios, y cuando verdaderamente nos opongamos a todo eso. ¿Y qué es oponerse? Resistir o rechazar a Satanás. Rechazar, oponerse o resistir al diablo es rechazar toda mentira, todo engaño. Porque el único que quiere tergiversar la verdad de la palabra de Dios es Satanás. Entonces, ¿cómo es que el pueblo de Dios debe de estar preparado para hacer eso? Hermanos, solamente obteniendo el discernimiento espiritual, que es el veredicto final, óigase bien, que lleva a la máxima expresión de la perfección, que es la palabra de Dios. De manera que cuando veamos que Satanás, cuando veamos que los demonios quieren a nosotros atormentarnos, nosotros vamos a poder estar firmes solamente por medio de la palabra de Dios. La misma palabra de Dios dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes, que significa ejércitos espirituales de maldad en las regiones celestes. De manera que el cristiano debe estar seguro de que con Cristo Jesús tenemos la victoria. ¿Cuántos de ustedes múltiples veces hemos escuchado nosotros decir de que la manera de poder hacer eso es reprendiendo al demonio, reprendiendo a Satanás? ¿Saben ustedes de que la Biblia nos enseña de que incluso había un momento dado que había muerto Moisés? Estaba Satanás disputando el cuerpo de Moisés porque se lo quería llevar, y estaba un arcángel, y eso lo encontramos en Judas. Judas tiene solamente un capítulo. En el versículo 9 hubo un arcángel llamado el arcángel Miguel, que estaba contendiendo contra el diablo. Y saben ustedes de que los arcángeles son superiores a los ángeles, y aún también de nosotros en rango, que están allá en la presencia con Dios, que lo ven a Dios tal cual como Él es, en todo su esplendor, y hacen su voluntad prontamente. Saben de que el arcángel Miguel en ningún momento, dice la Biblia, de que le dijo al diablo: yo te reprendo, porque nosotros no tenemos el poder. Y es la enseñanza central de lo de la palabra de Dios, que lo vamos a ir viendo a lo largo de la Biblia, porque nosotros no tenemos el poder de reprender a Satanás. El único que tiene poder es Dios. Nosotros podemos decir lo que el arcángel Miguel dijo, porque esta enseñanza se ha dejado para nosotros. Y el arcángel Miguel dice la palabra de Dios. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a ¿qué? A proferir. Proferir significa pronunciar. No se atrevió a pronunciar, no se atrevió a decir juicio de maldición contra él. Yo te reprendo, Satanás. No lo hizo, sino que dijo: el Señor te reprenda. Que Dios lo reprendiera a él. Ahora, para que nosotros vayamos viendo de que verdaderamente Satanás anda atacándonos a nosotros, nosotros vamos a saber de qué manera defendernos, de qué manera actuar, no de una manera que no sea conforme a la voluntad de Dios, sino una manera bíblica, como lo dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 9. Sed sobrios. Tiene que ver con que verdaderamente nosotros no estemos bajo ninguna sustancia de droga, de alcohol, o que estemos en cosas deshonestas. Sed sobrios y velad. ¿Por qué razón? Porque vuestro adversario, él es el adversario, hermanos, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, buscando a los hijos de Dios a quien devorar. Él anda a eso. Nosotros tenemos una lucha, por eso es que tenemos que resistirlo, pero bíblicamente. Al cual, ¿de qué manera lo resistimos a él? Nos resistimos, hacemos resistencia contra él, nos oponemos a él. ¿De qué manera dice ahí? Al cual
Resistir, ¿de qué manera? Firmes en la fe. ¿Y qué significa estar firmes en la fe? ¿Qué significa estar firmes en la fe? Firmes en Jesucristo, al cual resistimos a Satanás, firmes en la fe, en la palabra de Dios, y que verdaderamente yo estoy arraigado de la palabra de Dios, y que como yo conozco la palabra de Dios, no va a venir Satanás y me va a devorar. Pero vamos a ver de qué manera nosotros, la palabra de Dios nos dice a nosotros, de qué manera poder estar firmes en la fe. La palabra de Dios dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Múltiples hermanos en diferentes lugares han sido atacados una y otra vez, pero lo importante es estar firmes en la palabra de Dios y revestidos, oígase bien, con toda la armadura de Dios. La palabra de Dios lo habla en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 20. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, porque vienen padecimientos, sí, y en el poder de su fuerza, dice la palabra de Dios, vestidos de toda la armadura, ¿de quién? ¿Para qué se nos manda a nosotros a estar vestidos de toda la armadura de Dios? ¿Para qué? Amén. Oye, ¿cómo dice ahí? Amén, así es. Para que podáis estar. El otro versículo. Lo pasaste ahí. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, si la Biblia nos dice de que nos vistamos de toda la armadura de Dios, es así como nosotros vamos a poder resistir, oponernos y rechazar al enemigo. La Biblia nos enseña y nos dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra ¿qué? Contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes, ahí es ejércitos, que son muchos, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora bien, en algunos círculos cristianos se ha escuchado decir, incluso cuando van a algunas campañas evangelísticas a algunos lugares, a algunos predicadores, de que ellos están limpiando los aires. Nosotros no podemos limpiar los aires. La Biblia revela de que hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Biblia no nos manda a nosotros limpien los aires. No podemos, no está en nosotros el hacer eso. Muchas veces aún cristianos quieren atribuirse cosas que no podemos hacer, pero que imaginariamente creemos que las hacemos. Pero por eso es que está la Biblia, para que sepamos de qué manera obrar, de qué manera expresarlo conforme a la voluntad de Dios, para no caer en el error. La palabra de Dios dice: contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Y ellas hasta cuándo van a ser destruidas? Hasta el fin del mundo. Al igual que Satanás va a ser enviado al fin del mundo. Él ya ha sido destruido, y saben de que Satanás no tiene poder sobre los hijos de Dios. Y me voy a adelantar a este versículo donde menciona eso, la palabra de Dios. Primera de Juan, es el último versículo abajo, capítulo 5, versículo 18, dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, el que ha nacido de nuevo, el que es hijo de Dios, quiere decir ahí, no está en la práctica constante del pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, ¿qué pasa? Dios lo guarda, y hace una confirmación ahí la palabra de Dios que dice, y el maligno no le toca, porque estamos protegidos en Cristo Jesús. Pero dentro de círculos cristianos pensamos de que nosotros, el enemigo nos ataca y todo, el enemigo, mejor dicho, nos toca y ya nos puede hacer daño. No, estamos firmes en Cristo Jesús, con una seguridad, con una certeza de que estamos en la mano de Dios, y Jesús dijo que está en la mano de mi Padre, nadie le arrebatará de la mano de mi Padre, y Él es mayor que todos, dice. Y continúa diciendo la palabra de Dios. Por tanto, en Efesios capítulo 6, versículo del 12 al 20, por tanto,
tomar toda la armadura. Aquí es como se nos llama a nosotros a poder resistir al diablo. Tomar toda la armadura de Dios. Dios nos ha dado armadura, herramientas. Es como cuando nosotros vamos a la universidad o a la escuela. Necesitamos lapiceros, necesitamos cuadernos. En el trabajo necesitamos alguna computadora, alguna impresora. Necesitamos herramientas que usamos nosotros para poder desempeñar bien el trabajo, bien la labor. ¿Qué creen ustedes que haría algún agricultor si no tiene algún asadón? Si no tiene alguna herramienta para ir haciendo hoyitos y ir sembrando la semilla, no haría nada. Pero Dios nos ha provisto de herramientas para que nosotros podamos hacer uso de ellas y estar firmes en contra de las acechanzas del enemigo. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis, ¿qué? Para que podáis resistir. ¿Se dan cuenta cómo dice la palabra de Dios una y otra vez? Para que puedan resistir en el día malo, cuando venga la acechanza del enemigo, quiere decir ahí. Y habiendo acabado todo, estar, ¿qué? Estar firmes. Ese es el llamado que se nos hace a nosotros. Estar, pues, otra vez, firmes. ¿De qué forma? Ustedes le pueden hacer pregunta al texto. ¿De qué forma vamos a estar firmes? Número 1, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Y saben ustedes de que el Imperio Romano, los soldados, cuando aquí la palabra de Dios dice ceñidos vuestros lomos con la verdad, ellos se ponían el cinturón. Y el cinturón sostenía toda la armadura del soldado romano. Si él no se ponía ese cinturón que le podía atravesar todo aquí y acá también la cintura, se le caía el uniforme y no podía ir a la lucha. Ese cinturón también sostenía, además de sostener todo el uniforme, también sostenía la espada que ellos usaban, hermanos. Y es muy importante, por eso es que él nos dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad, con la palabra de Dios. ¿Y vestidos con qué? Con la coraza de justicia. También los soldados romanos se ponían ellos, hermanos, en el pectoral, bien, una protección para cuando quisieran dañarles a ellos la parte de los órganos principales, como lo son el corazón, los pulmones, todo lo que tenemos nosotros acá, hermanos. Ellos iban protegidos con esa coraza de justicia, y es lo que nosotros hemos sido llamados a vivir en justicia. Y calzados los pies con qué? Con el apresto del evangelio de la paz. Esto tiene que ver con las botas que usaban los soldados romanos. Si ellos no se ponían botas para ir a la guerra, ¿qué pasaba? En el camino podían haber espinas y se podían espinar, podían haber rocas filudas y se podían herir los pies y se podían quebrar los tobillos, exacto. Y ellos necesitaban de toda esa protección. Y la misma Biblia también nos dice a nosotros, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, que estemos dispuestos inmediatamente a llevar las buenas nuevas de salvación, de que en Cristo Jesús hay perdón de pecados, hermanos. Y la palabra de Dios dice, sobre todo, tomad ¿qué? Oigan, sobre todo, esto es muy vital que el apóstol Pablo esté diciendo, sobre todo debemos de tomar ¿qué? El escudo de ¿qué? De la fe. Sobre todo, adelante de ese versículo, el versículo 15. Se detuvo. Sobre todo, un versículo antes. Sobre todo, tomar el escudo. ¿Y qué piensan ustedes que era el escudo? ¿Cuál era la función del escudo? Protección. Exacto. Sobre todo, tomar el escudo de la fe. O sea, que usted está 100% seguro que verdaderamente usted está protegido por las manos de Dios, protegido y guardado por Él, porque dice la palabra de Dios en el Salmo 91:1 que el que habita ¿dónde? Al abrigo del Altísimo, Él es el más alto, el supremo, morará bajo la sombra del Omnipotente. La palabra de Dios nos dice, hermanos, sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos, todos los dardos de fuego. El enemigo va a querer bombardearlo, va a querer tirarle dardos de fuego, va a querer tirar muchas flechas a usted encendida para querer debilitar su fe una y otra vez, pero no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque usted va a estar cubierto con el escudo de la fe. Usted va a estar protegido con el escudo de la fe. Va a estar rodeado de todo el favor de Dios.
y entonces esos dardos del enemigo a usted no le van a hacer ningún daño, porque usted va a saber estar perfectamente protegido como la Biblia de Dios, como la Biblia, la palabra de Dios nos dice que estemos, para apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación, que es el casco. También los soldados romanos usaban un casco que aquí también les protegían hasta aquí, miren, la parte de la nuca atrás, para cuando ellos querían recibir algún machetazo con la espada que le iban a dar, les protegía. Por eso es que la Biblia también dice aquí que también deben de usar el yelmo de la salvación, saber de que verdaderamente somos salvos y estamos en Cristo Jesús. Y dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Ustedes recuerdan Mateo capítulo 4 cuando el Señor Jesucristo fue tentado por Satanás? ¿Lo recuerdan? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Sí, el Señor Jesucristo hizo uso de la palabra de Dios. Le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. ¿Usó qué? La palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Escrito está, escrito está, escrito está, dijo el Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta de qué manera supo hacer las cosas? Se puso a decir, él tiene el poder para reprenderlo, y lo reprendió y le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Él lo pudo hacer y tiene el poder para hacerlo. Ahora, si hay algo del por qué, hermanos, es muy importante estar firmes en la fe, es lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15. Así que, hermanos, estad ¿qué? Firmes y retener la doctrina. ¿Qué es doctrina? La enseñanza. De esa manera como lo vamos a poder hacer, hermanos. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por qué, por palabra o por carta nuestra, porque el apóstol Pablo pasaba muchas veces encarcelado y él le mandaba cartas a varias iglesias para que ellos supieran de qué manera dirigirse conforme a la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué razón piensan ustedes de que algunos círculos cristianos aún el día de hoy tratan de andar reprendiendo en todo lugar a algún demonio? Se va la luz, ese demonio quitó la luz. Se cae algún vaso con agua, el diablo acaba de botar. Yo no niego que hay fuerzas espirituales de maldad que quieren atacarnos a nosotros. Lo que yo quiero decirles y presentarles es de qué manera afrentarlos, de qué manera resistirlos a ellos, que sea bíblicamente, porque hay muchas personas aún en el mismo ámbito cristiano que en todo lugar andan viendo un demonio y andan reprendiendo. Yo reprendo, eso se ve en los círculos cristianos, pero muchas veces se debe a una falta de conocimiento bíblico, y a veces se toman de este versículo que vamos a leer porque es importante ver cómo es que vienen las cosas. Lo vamos a presentar como dice Marcos capítulo 16 versículos 17 y 18. Esto está en la Biblia y dice, y estas señales seguirán a los que creen, dijo el Señor Jesucristo. Y Él dijo, en mi nombre echarán ¿qué? Fuera demonios. Exacto, y muchos se toman de esto. Vamos a explicarlo. Hablarán ¿qué? Nuevas lenguas. Fue para cuando iba a venir el día de Pentecostés, que se estaba refiriendo el Señor Jesucristo, y que de hecho lo hicieron. Por eso usted puede leer Hechos capítulo 12, ahí se dio eso. Tomarán ¿qué? En las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ¿qué? Y sanarán. Otra cosa que ha pasado dentro de los círculos cristianos es esto. ¿Cuántos estuvieron en el tiempo de la pandemia? ¿Cuántos vieron de que había muertos diarios a nivel mundial? ¿Verdad? Miren, Dios, antes de lo que voy a explicar, quiero aclarar para que no vayan a malentender lo que yo quiero decirles. Dios es un Dios de milagros. Dios hizo milagros en la eternidad pasada, hace milagros hoy, para mí seguirá haciendo milagros. Él es un Dios milagroso, de milagros. Él sana, Él obra. Yo he sido testigo de ver cómo Dios ha sanado a personas de cáncer,
que pasan procesos duros y difíciles. He sido testigo de cómo Dios sanó a mi propia hija, Elenita, que ahora tiene 15 años, de un síndrome llamado Guillain-Barré. Yo estuve en el Bloom con ella como 15, 20 días. Yo he visto milagros alrededor mío, los creo. Ahora, el problema está en esto, en que muchas personas hacen alardes, ahí viene el problema, en que ellos pueden andar diciendo o haciendo de que estas personas se van a sanar y no pasa nada. Incluso muchas personas vienen a morir. El problema está en el alarde, de que hay muchas personas de que andan decretando, andan declarando, andan haciendo cosas que también la Biblia no nos autoriza que hagamos. ¿Por qué? ¿Qué dice Santiago capítulo 4, versículos 13 y 15? Santiago capítulo 4, versículos 13 y 15 nos dice: vamos ahora, los que decís, ¿qué cosa? Hoy y mañana iremos ¿a dónde? A tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos, y ganaremos. Cuando no sabéis, oiga, aquí está la enseñanza bíblica, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, pasa rápido, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar, aquí viene lo que Dios quiere que nosotros hagamos, lo correcto, lo bíblico. En lugar, ¿qué dice ahí, hermana Wendy? En lugar de lo cual, ¿cómo? Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Cuando Jesús fue tentado por Satanás y le dijo: di que estas piedras se conviertan en pan, con solo que Jesucristo pensara que esas piedras se convirtieran en pan, se convierten en pan. Una persona puede pasar declarando, decretando que estas piedras se conviertan en pan. ¿Se van a convertir en pan, creen ustedes? Yo podría pasar una vida entera diciendo: piedras conviértanse en pan, piedras conviértanse en pan, piedras conviértanse en pan, y las piedras nunca se van a convertir en pan. Solo lo puede hacer Dios. ¿Por qué? Porque lo único que tiene poder es la palabra de Dios, no es la palabra del hombre. Cuando nosotros queremos poner la palabra del hombre al mismo nivel que la palabra de Dios, no se puede, hermano, no se puede. Hay cosas que Dios ha decretado. Dios es un Dios de orden. Por ejemplo, yo puedo decretar sillas. Yo decreto, yo declaro que estas sillas ahora van a estar en este encelado. Yo decreto, yo declaro. ¿Ustedes creen que puede hacerse eso? ¿Verdad que no? No se puede, no lo podemos hacer. No podemos intervenir nosotros en cosas que Dios ya ha dejado establecidas. ¿Por qué? Porque por más que Alex Campos pase declarando o pase decretando, si no es la voluntad de Dios, no se va a hacer. Si no es la voluntad de Dios. Por eso que la Biblia dice que cuando pidamos conforme a ¿qué? A su voluntad. Es lo que Dios nos dice. Exacto, es lo que Dios nos manda a nosotros. Por eso, hermanos, es que es muy importante que nosotros podamos ver de qué manera poder resistir las acechanzas del enemigo, de qué manera poder ver todo esto. Otra cosa, hay personas que dicen: atamos a Satanás. Una pregunta: ¿cree usted que nosotros, usted o yo tenemos el poder de atar a Satanás? ¿Saben en qué tiempo va a ser atado Satanás? Cuando Jesucristo venga y reine 1000 años, en el tiempo milenial. Si usted no me cree, usted puede ir y buscar aquí la palabra de Dios en Apocalipsis. No lo puse en la computadora, pero quiero invitarle a que usted vea en qué tiempo es que él va a ser atado. Y no acabamos de leer que la Biblia dice que Satanás anda como ¿qué? Como león rugiente buscando a quien devorar, pero nos enseña de qué manera resistir, ¿verdad? Estar firmes en la fe. Oiga, ¿de qué manera dice la palabra de Dios? En el capítulo 20, yo se lo leo y dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón. Un ángel enviado por Dios prendió al dragón, dice la Biblia, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años.
Anoten ustedes esa referencia bíblica. Apocalipsis capítulo 20, versículo 2. Y lo ató por 1000 años, que va a ser el tiempo en que Cristo Jesús va a estar reinando. Y en alguna oportunidad vamos a hablar del milenio, del reino terrenal de Cristo Jesús, cuando venga Él a establecer su reino con justicia, con vara de hierro sobre todas las naciones. Satanás, lo pueden buscar tú ahí, Apocalipsis capítulo 20, versículo 2, ya está, ¿verdad? Y lo ató por 1000 años. En ese entonces es el registro bíblico. En ese entonces es que va a ser atado Satanás. No es cuando Alex Campos o algún predicador evangelista o cualquier persona diga y atamos a Satanás. No tenemos ese poder ni esa autoridad, mas sin embargo lo escuchamos muchas veces de parte de muchas personas, pero lo decimos porque escuchamos a otras personas que dicen eso, pero la Biblia no nos enseña eso. ¿Quién va a atar a Satanás? Dios, por medio de un ángel, cuando Cristo venga, los 1000 años. Amén. Se están dando cuenta cómo es que hay mucha información bíblica que está aquí para nosotros, para saber, para entender de qué manera Dios ha desplegado su voluntad y cómo Él obra. Amén. Jesucristo en un momento dado, y con esto estoy de acuerdo, que la Biblia me enseña, los discípulos en un momento dado llegaron y le dijeron al Señor Jesús: Señor Jesús, ¿cómo es que nosotros no pudimos expulsar demonios? Y el Señor Jesús les dijo: este género no sale si no es con ayuno y con oración. Claro que sí, expulsar los demonios, así. Pero la batalla espiritual que nosotros tenemos, hermanos, es de saberla luchar, es de saberla pelear. ¿Cuáles son las armas, las herramientas que Dios nos ha dado? ¿Cuáles son las armaduras de Dios? La oración, la palabra. Exacto, la oración termina después de todo eso, y sobre todo orando en todo tiempo por todos los santos. Claro que sí, amén. La oración es muy esencial, amén, así es. El primero, ¿cuál fue el que dijimos? El cinturón de la verdad. Después, el casco, el yelmo de la salvación, exacto, aunque no vayamos en orden. ¿Cuál más? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuál más? Fuego. El escudo de la fe. Amén. ¿Qué más? Las botas, el apresto del Evangelio de la paz. Exacto. Y sobre todo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora la pregunta de aplicación es: ¿tenemos toda la armadura de Dios? ¿O solamente tenemos una y estamos desprotegiendo alguna parte del cuerpo donde nos puede atacar el enemigo? ¿Cómo estamos? ¿Estamos revestidos con toda la armadura de Dios? Y esa armadura tenemos que tenerla siempre, en todo momento, porque nosotros no sabemos en qué momento van a venir las acechanzas o los dardos del enemigo. Como buenos soldados de Jesucristo que somos, debemos de saber estar preparados bien siempre. ¿Con qué? Con esta palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Por eso es que nosotros somos formados bíblicamente. ¿Cómo es que Dios dice que nosotros debemos de obrar? Por eso es que Dios, ustedes creen que Dios de gusto dejó todo esto. No, hermanos. Otra cosa, una pregunta. ¿Creen ustedes de que algún cristiano, algún hijo de Dios puede ser poseído por Satanás? Aquí dicen no. ¿Quiénes opinan lo contrario? Opinemos, no es malo opinar, aunque otras personas estén de acuerdo o no. Tenemos que tener criterio propio. ¿Creen ustedes que un hijo de Dios puede ser poseído por Satanás? No, por acá. ¿Se anda mal con Dios? Sí, para mí esos comentarios son buenos. Es bueno darlo, hermano. Lo que usted pueda opinar es bueno. Un hijo de Dios, hermanos, un hijo de Dios, por ser hijo de Dios, se entiende que debe de andar conforme a ¿qué? A su voluntad, en sus caminos, ¿verdad? Porque es hijo de Dios, mora dentro de él el Espíritu Santo, ha sido sellado por el Espíritu Santo. Un hijo de Dios no puede ser poseído por ningún demonio. El hermano Alfredo Ortiz, que vino a predicar aquí, yo me acuerdo, y él lo mencionó también. Y buen pastor y muy humilde. O sea, ¿quiénes se acuerdan del hermano Alfredo Ortiz?
¿verdad? Buen pastor para la gloria de Dios. Ahí pasamos hablando de vez en cuando con él. También explicó, un hijo de Dios no puede ser poseído por ningún demonio. El incrédulo sí. Se nos acaba de olvidar cuando dice que el enemigo no le toca. Está en la Biblia. Y el enemigo no le toca. Ahora, que algún hermano puede apartarse temporalmente de Dios, sí. Pero Dios mismo le va a poner situaciones difíciles que se llaman pruebas para que esta persona reconozca que no es bueno alejarse de Dios y volver a los caminos de Dios, pero no es poseído por los demonios. Como la oveja perdida, exacto. De manera que, hermanos, por eso es que es muy importante tocar temas así, pero estudiarlos no a la luz de la mente del hombre ni a la imaginación nuestra, sino bajo este estándar que es poderoso, que es la palabra de Dios. Así que vamos a orar y a darle gracias a Dios por sí, díganos. ¿Qué se le podría decir a un hermano entonces en ese caso? Estamos viendo que ningún hijo de Dios puede ser tocado por Satanás. Pero pasamos pruebas constantes. Pruebas hay muchas, sí. Todos los días. Sí. Y si nos descuidamos, entonces sí caemos en las manos del enemigo. Si nos descuidamos, caemos en las manos del enemigo. Y vaya, por eso es importante, miren, la palabra de Dios nos dice a nosotros que el que está en las manos de ¿quién? De mi Padre, nadie lo arrebatará. Exacto. Y lo vamos a buscar ahorita. Por eso es que es importante. Y podemos explicar qué es lo que pasa con algún hijo de Dios que se aleja momentáneamente o por un tiempo de Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Exacto, así como dice. Así como dice la palabra de Dios. Si podemos buscar ahí en pantalla, bueno, el Evangelio de Juan capítulo 10, versículos 28 y 29. Juan capítulo 10, versículos 28 y 29. Por eso es que yo quiero que ustedes conozcan lo que la Biblia nos enseña, para que no pongamos en presuposiciones algunas cosas que nos imaginemos. Evangelio de Juan capítulo 10, versículos 28 y 29. Mientras ella lo busca, les dice Jesucristo: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, dice el Señor Jesucristo. Juan capítulo 10, versículos 28 y 29. Juan 10, versículos 28 y 29. Por eso Jesús dice, oiga cómo dice Jesús: y yo les doy vida eterna. Ya lo vamos a poner en pantalla, lo tenemos ahora, amor, ¿no? Y yo les doy vida eterna. ¿Y qué dice Jesús? Y no perecerán jamás. ¿Y qué más dice? Ni nadie las que nadie va a poder arrebatar de las manos de Jesús a nosotros, ni otra persona, ni ningún demonio, ni nosotros mismos. Segundo versículo: mi Padre que me las dio es mayor que todos. ¿Y qué más dice? Lo vuelve a enfatizar y a confirmar Jesús. Y nadie las puede arrebatar. ¿De dónde? Así es. Si Dios no lo tiene a usted así, ¿usted cree que Satanás o usted mismo va a tener poder para zafarse de ahí? Nadie es nadie. Estamos entendiendo lo que la Biblia nos enseña, hermano. El poder de Dios, porque estamos en las manos de Dios. Pero hay que explicar cuando estamos firmes. Exacto, cuando estamos firmes. Por eso es que somos llamados a estar firmes y revestidos con toda la armadura de Dios. Por eso es que es importante que ahora que somos cristianos, nosotros sepamos de qué manera conducirnos en la vida cristiana. Conducirnos en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque este es el manual de nosotros. Esta es nuestra norma de fe, porque la creemos, y práctica, porque la obedecemos. La Biblia es la norma ¿de qué? De fe y práctica para nosotros, hermanos. Por eso es que es importante. Ahora, ya para que ustedes sepan un poquito también, con esto terminamos. El apóstol Juan dice que hay un grupo de personas que salieron de nosotros, pero que no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Primera de Juan 2:19, y con eso terminamos. Primera de Juan 2:19 dice que hay un grupo de personas
que estaban dentro de la iglesia, hablaban como cristianos, caminaban como cristianos, parecían cristianos, pero no eran cristianos verdaderos. Porque también eso pasa muchas veces dentro de los círculos cristianos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, dice, primera de carta de Juan, capítulo 2, versículo 19, salieron de nosotros, ¿pero qué? Pero no eran de nosotros. ¿Por qué razón no eran de ellos? De nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, ¿habrían qué? Exacto. Hay quienes solo aparentan serlo, pero no lo son. Pero hay quienes sí lo son verdaderamente porque permanecen en la vida verdadera, que es Cristo Jesús. Oigan, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron ¿para qué? Para que se manifestase que no todos son de nosotros. Por eso es que usted puede ver dentro del círculo cristiano, mira, aquella hermana cayó, aquel hermano cayó, aquel hermano, mira, ahora anda en el mundo, ya no quiere nada de Cristo y se vuelve anticristo. Ya no quiere nada con Dios. Aunque haya confesado. Porque es que mire, también es importante, hay muchas personas que pueden confesar, incluso se pueden bautizar. Hablamos de eso, del mago, Simón el mago. Muchas personas pueden confesar a Jesucristo, pero solo lo confiesan. Por eso es que Dios dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es fácil confesar a Jesús, cualquier persona lo puede hacer, muchos inconversos, muchos incrédulos, pero vamos a ver el estilo de vida, si verdaderamente ellos buscan a Cristo, están obedeciendo su voluntad, se están congregando, le están adorando en espíritu y en verdad como Él quiere ser adorado. Por eso, esos son temas importantes que podemos nosotros tocar. Por eso es que dice en Romanos, hermana, que dice la palabra de Dios, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, ahí está la base, porque cualquiera puede confesar, pero creer, y creyeres en tu corazón que Cristo murió por nosotros, que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque como la parábola del trigo y la cizaña también, oigan, lo que está diciendo la hermana Wendy, que en las iglesias en muchos lugares hay ¿qué? Exacto, hay trigo y hay cizaña, y el Señor Jesucristo dijo, no arranquen la cizaña, no la quiten, no sea que quitando la cizaña también arranquen ¿qué? El trigo. Hermanos, para la honra y para la gloria de Dios hay mucho que decir, pero el tiempo se nos ha ido y hay muchos temas. Créanme, muchos temas que hay que ir viendo a la luz de la palabra de Dios para ir viendo de qué manera nos vamos nosotros formando a lo que Dios dice y no al pensamiento de nosotros. Amén. Oremos. Poderoso Padre, te damos las gracias, oh Señor, por permitirnos estudiar una vez más tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas de qué manera nosotros estar firmes en la fe para poder resistir todas las acechanzas del enemigo. Gracias porque tú nos has provisto de tu armadura, oh Señor. Gracias porque tú nos permites orar en todo tiempo, con toda súplica, por todos los santos, como el apóstol Pablo lo hacía y lo dijo, Señor. Gracias, oh Señor, porque tú nos enseñas de qué manera nosotros poder oponernos, poder resistir, poder rechazar todas las mentiras que el enemigo quiere vender, Señor. Permítenos, oh Señor, ir siendo edificados por medio de tu palabra poderosa. Gracias, oh Señor, porque tú nos enseñas que nosotros no tenemos el poder para atar a Satanás, pero que tú sí nos enseñas, gracias, oh Señor, de que tú lo vas a atar a él por 1000 años, como tú mismo lo dices, en el tiempo en que tu Hijo amado Jesucristo va a venir a reinar 1000 años acá, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas a que verdaderamente el poder está en ti y no en nosotros. Que tú eres el que dice y las cosas se hacen, como tu palabra dijo, sea la luz y fue la luz, y comenzaste a crear los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Gracias porque en tu palabra está el poder y no en la de ningún hombre. Permítenos entonces pues someternos a tu voluntad, a tu señorío, y saber de que verdaderamente estamos en tus manos, estamos completamente protegidos, como tu palabra lo dice, y que el maligno no nos toca. Gracias, oh Señor, porque no tenemos nada que arrebatarle al diablo, ni nuestra salud, ni nuestra familia, ni nuestros hijos, ni nuestro trabajo, porque nuestra familia, nuestra salud, nuestros trabajos, nuestros hijos, nuestros hogares, no están en las manos de Él, sino en tus manos, oh Señor.
Gracias por este conocimiento centrado en tu palabra, que nos trae luz, que nos enseña de qué manera verdaderamente nosotros vivir y cómo hacer para cuando llegue el día malo, estar siempre firmes, oh Señor, en la sana doctrina, que es la sana enseñanza, que es tu palabra la que tú has traído y revelado para todos nosotros. Bendice a todos mis hermanos, guárdales, cuídales, protégeles y líbrales de todo mal, oh Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En Cristo Jesús, en acción de gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermano. Si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario extra que quieran hacer. Está el tiempo, hermanos.